Listo. A ver, les decía entonces que bueno, esta clase ya no tiene nombre, no es general, es más para orientar y para que ustedes puedan hacer las preguntas que necesiten. A ver, entonces les decía que en una circunferencia trazamos como un círculo trigonométrico. Ya saben que el círculo trigonométrico de radio 1 es una ayuda mental para que ustedes puedan ubicarse respecto de los valores de ángulos y sus proyecciones. Pero en realidad el círculo trigonométrico sirve para cualquier radio R, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya no estamos necesitando las proyecciones, sino los arcos. O sea, esto. Y estos arcos de aquí tienen la característica que se forman con un radio determinado por la esfera, por la del octante, ¿no? Es como partirla en dos, ¿no? O como rebanar la esfera. Como rebanar la esfera justo en la parte media. Alguien podría, si le relacionamos el globo terráqueo, le estarían dividiendo por el ecuador, ¿no? O le estarían dividiendo por el meridiano de Greenwich. Y lo que están observando es la parte más ancha de esa esfera, que se ve como una circunferencia, y la parte interior como un círculo. Entonces allí podemos establecer el radio, ¿no? Y el cuadrante al que pertenece. En este caso estaría en el primer cuadrante, ¿no? Los arcos del primer cuadrante son arcos que generan ángulos, ¿no? No olvidemos que este arco le hemos pasado a relacionar con el ángulo teta. El ángulo teta, entre más cercano tengamos que ubicarle al origen, ¿no? Este va a ser el origen. Es porque el arco, ¿no? No es único. Es decir, esta esfera sirve tanto como esta. A ver, esta circunferencia, quiero decir. En cuanto a arco, sirve tanto como esta, ¿no? Acá aparentemente el arco se ha agrandado, pero lo que se ha agrandado es la longitud del arco, no el ángulo. Es decir, si este es un radio 1, este de acá será un radio 2. Es esto, voy a ponerle acá radio 2. Pero el arco sigue siendo el mismo. O sea que es más pequeña, ¿no es cierto? Si es más pequeña sería esta misma del ángulo. Entonces se va magnificando la longitud, no así el arco. Ahora, en cuanto a longitud, este arco de aquí sería un S1. Este de acá, en longitud de arco, esta sería una S2. ¿Cuánto valdría S1? La longitud de este arco de aquí sería igual al radio 1 multiplicado por el ángulo. ¿No es cierto? Y en cuanto a longitud, lo que magnifica la longitud de arco es el radio. Porque este radio, al ser más grande, ¿no? Sería R2 por T. Entonces, en el cuadrante se ve, ¿no? La influencia que tiene el ángulo. Y estos ejemplos que hemos hecho aquí, ¿no? Es para el primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante los ángulos son agudos. Si ustedes se fijan en los ejercicios que hacíamos ayer, ¿no? Obteníamos ángulos que no eran agudos. A ver, veamos si es que ustedes mismos me van diciendo, ¿no? Ayer trabajamos un triángulo esférico.
con determinados ángulos del triángulo esférico y con determinados ángulos relacionados con el arco. Es decir, A, B, ¿no? Y C nos habían arrojado los siguientes valores. No sé si por favor me pueden dictar los valores de A, B y C, alguno de ustedes. A vale 109 grados con 15,8 minutos. Ya, muchas gracias. B. Así, B vale 37, por ejemplo, le saqué son grados, pero era No importa. 15 grados. Ya. ¿Y C? Y C Lo que... vale 105 grados, 14 minutos, 24 segundos. Perfecto. Entonces la pregunta sería, si tuviéramos que ubicar en cuadrantes estos ángulos, ¿en dónde recaerían? Fíjense que el valor de A, ¿no? Esto de aquí, sirve para hacer el análisis por cada uno de los arcos. Y tengo que ir diciendo en qué cuadrante, ¿no? Está cayendo el arco respectivo. A ver. Este A de 109,5 es más de 90, ¿no? Por demás está decir que el valor del ángulo, ¿no?, que se establece para el triángulo esférico de C, ¿no?, tiene que ser igual a 90. Justamente esto me va a servir para establecer la diferencia entre arco y ángulo de triángulo esférico. Eso debe quedar bastante claro. A ver, voy a hablar de arcos. Al hablar de arcos, el ángulo es 109,15. Es decir, si es que esto es 90, el casi 110 estará por aquí, ¿no? Caerá algo así, ¿no? Y el arco habrá que llevarle toda esta longitud, ¿no? Desde aquí hasta acá. Este de aquí es el ángulo del triángulo esférico. El arco del triángulo esférico. ¿Y cómo lo puedo visualizar cuando estoy resolviendo, ¿no? Cuando ustedes están resolviendo, dicen, a ver, el valor de A. Hacen algo así, y dicen, aquí está mi triángulo esférico. Y siempre tiene esta representación. Y este dicen que es A, y este dicen que es B, y este dicen que es C. Pero si ustedes se fijan aquí, el valor de A no ha sido tan pequeño como aparece acá. Es decir, esta representación es irreal. ¿Por qué es importante darse cuenta de eso? Porque cuando ustedes, por ejemplo, ¿no?, en trigonometría plana dicen, a ver, pongamos que tengo este triángulo. Decíamos, la trigonometría tiene que ser consecuente con la geometría del ejercicio, o de la situación, más bien, ya, dejemos de ejercicio. Es decir, si este vale, qué sé yo, 10 centímetros, entonces este valdrá aproximadamente, ¿no? Podría ser 5, y este, qué sé yo, podría ser 7, podría ser 8. Si ustedes cogen esto y dicen, a ver, este que valga 4, este que valga 10 y este que valga 20, podría ser que estos valores sirven, pero no tienen nada que ver con la geometría del ejercicio. Entonces, igual pasa en los triángulos esféricos. Un arco es más difícil de darse cuenta, evidentemente. Por eso es las dos ayudas, ¿no? No se olviden que nosotros trabajamos con esto y con el círculo de Nepe. Es decir, aquí sin esto estarían perdidos, ¿no? A ver, voy a ubicarle.
Entonces, ¿qué pasa? Que si esto no coincide con lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Esto de aquí me evita errores. Y aquí más o menos es, trabajo con una figura general, ¿no? Resuelvo con el círculo de Neper sus leyes, y una vez que tengo los resultados, me doy cuenta cómo realmente fue el triángulo esférico. Entonces, el arco A ha sido grande, ¿no? Es decir, el arco A, y voy a ir haciendo ensayos, ¿no? Porque con A tendría un valor grande, es decir, bajaría o partiría de un lugar más para acá. Este valor sí podría ser aproximado a A. El valor de B es de 37 grados, es un arco más bien pequeño, ¿no? Un arco de 37 grados, si estoy queriendo ponerle aquí o representarle aquí, sería un arco que no pasará de acá. Este arco apenas ha venido esta longitud, supongamos, ¿no? 37 grados. Y el último arco C, ¿no? También es grande, 105, es decir, es un arco que se va de aquí y llega hasta acá. Se pasa de 90, ¿no? Cuando se pasa de 90, eso más o menos sí lo podría representar aquí, porque como este ya se agrandó, será algo aproximadamente así. Si este va a ser de 90, esto da este de aquí, ¿no? El que decía, si es que este va a ser de 90, entonces estos ángulos, tanto el A como el B, también van a tener que ser ya aparentes. Para complementar, ¿no? No sé si me pueden dar el valor de A y el valor de B, por favor. A es 101,92 grados. ¿Y B? Dije 92 grados. Ah, 101 y 22. 92. No, 22. ¿Así? No, profe. A es 101,92 grados. Ah, ya. ¿Y B? ¿Tiene el valor de B? B es igual a 38,45,4 minutos. Ya, 38, 45. 45,4. Ya, y 101. A ver. Esto de aquí, ¿no? Todavía no se ajusta por los valores de acá a la geometría del problema. Es decir, este valor de aquí es adecuado, ¿no? Pero este valor de aquí es apenas de 38. Es decir, este está bajando, ¿no? Más cerrado y está recayendo en este. Entonces, recién ahora voy a pasar la página. Podría tener una idea un poco más aproximada. A ver, voy a ponerle aquí. Ya, este no es extenso. Este de aquí se prolonga. Y cae, más o menos. Voy a ponerle, casi que es un meridiano que viene así, más o menos. Ese sería. Hay que hacer también el esfuerzo de trabajar en perspectiva, ¿no? A, B, C, ángulo recto, ángulo B y ángulo A.
Ahora, ustedes ya se estarán dando cuenta de que ya no se cumple la condición de que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Aquí los ángulos internos pueden sumar menos de 180, 180 o más de 180. Va a depender cómo se grafiquen los arcos. Entonces, relacionar la geometría esférica con la trigonometría esférica también ha sido importante. Pero hay algo que es mucho más importante, ¿no? Esto de aquí podría estar dentro de un octante, pero también podría estar en cualquier sitio de la circunferencia. Es decir, podría estar en la parte baja, en el hemisferio sur, ¿no? O podría estar en el hemisferio norte, si es que fuera el globo terráqueo. O podría, por ejemplo, B coincidir con la línea del ecuador. Para nosotros poder hacer esas representaciones, ¿no? Podemos hacer esa suposición de inicio. De que ustedes trabajan la base sobre la línea ecuatorial. Sí podemos hacer esa suposición. De hecho, les recomiendo que lo hagan, ¿no? Porque como estamos viendo esto de forma básica, es la misma recomendación que se les da de que, como quiera que esté un triángulo, ustedes pueden representar a ese mismo triángulo en la horizontal, porque ustedes utilizan el plano como herramienta. Entonces, pudiendo estar como quiera que esté, ustedes le ponen uno de los lados sobre la horizontal y pueden hacer la misma representación del triángulo. Entonces, acá pueden hacer lo mismo, ¿no? Como quiera que esté el triángulo esférico, pueden asentarlo sobre sobre la línea del ecuador, ¿no? Y hacer el gráfico para tener una representación en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, para esto va a ser muy importante la esferita que les había recomendado, ¿no? Yo trabajo con el globo terráqueo, pero si ustedes quieren marcar y quieren darse cuenta de cómo está saliendo, necesitarían, ya no les sirve esta hoja, ¿no? Sino que tienen que ir viéndolo en la esfera. Aquí me toca hacer el esfuerzo de la perspectiva porque yo tengo el globo terráqueo, pero no lo puedo dividir. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por trabajar en perspectiva, ¿no? Voy a suponer que el centro de la esfera es este. A ver. Tal vez aquí es mejor si le hago pequeño. Entonces, veamos cuál es la relación entre el arco, el ángulo y la longitud de arco espacial. Entonces, este C de aquí realmente lo que representa es este ángulo. Este B de aquí lo que representa es este ángulo. Y este A de aquí lo que representa es este ángulo. Voy a poner un poquito. Ahí sí tendría sentido hablar de longitudes de arco. ¿Por qué? Porque como es un triángulo esférico, tiene la característica de que todos los puntos o todos los vértices, digamos, se unen en un punto llamado centro. No le voy a poner C, obviamente. Le voy a poner origen. Y todos los radios serán iguales, por la característica de compartir el centro. Por lo tanto, encontrar los arcos equivale a encontrar las longitudes de arco. Es decir, este de aquí será un arco de longitud de S sub A. Esa longitud será igual al radio por el valor de A. Este será un S sub B. Será igual al radio por la longitud de B. Y este de aquí será, voy a sacar un S sub C, que será igual a R por C.
Supongamos que es el ejercicio que resolvieron, ¿no? Este de aquí. Es para que esto sea, para que esta figura, supongamos que sea una de las esferitas de espuma flex que pueden comprarse en la papelería. Esas esferitas tendrán un radio determinado, ¿cierto? Esas esferitas tendrán un radio, si se han comprado alguna que sea manejable, tendrá un radio de 5 centímetros. Entonces, las longitudes que ustedes obtengan en la esferita cuando la dibujen, tendrá que ser aparente. Es decir, S sub B, será igual al radio de 5, ¿no es cierto?, por el arco B, que era 37,15 grados. Miren cómo influye esto en las longitudes, ¿no? Obviamente por pi sobre 180. Este de aquí será 5 por el arco A, que ya va a ser mucho más grande, 109 con 15,8. ¿No? 109 grados con 15,8 minutos. Por pi para 180. Y el de acá, ¿no? Este de aquí, va a ser 5 por el ángulo, ese arco que es también grande, 105,14. Creo que está ahí. 105 grados, 14 minutos. Bueno, 24. Por pi para 180. Entonces, veamos cómo influye esto en las longitudes de cada arco, ¿no es cierto? S sub B sería, haciendo el cálculo, ¿no es cierto? 5 por 37,15 por pi y dividido para 180. 3,242 centímetros. Ya le puedo poner entonces, ¿no?, la longitud que debería tener, ¿no es cierto? Ustedes sí pueden comprar estas reglas flexibles, ¿no? ¿Se ven? Entonces, con esto ustedes pueden ir midiendo los arcos, es decir, el arco en esa circunferencia deberá ser, de acuerdo a la geometría aparente, a lo que estoy obteniendo, es decir, 3,24 centímetros, ¿no? Ahí. Si le apego a la esferita, efectivamente voy a ver que me da la longitud. Y así tocaría ir haciendo el resto, ¿no es cierto? El siguiente sería 5 por. ¿Por qué les digo esto? Porque el examen podría ser tan simple como que cada quien lleva su esferita al examen, hace la representación y simplemente con la regla yo puedo ir midiendo si están comprendiendo lo que están obteniendo en esa esferita. El problema es cómo me traigo 35 esferas o cómo hago 35 esferas en virtual, ¿no? Pero para que se vayan dando cuenta de que hacer esta representación y darse cuenta y trabajarle realmente para que tanto en perspectiva como en datos y lo real que ustedes pueden visualizar en esa esferita, eso es lo que indica si están o no comprendiendo lo que se está haciendo en los cálculos. Les digo eso porque a veces los procesos
a veces los procesos, a mí francamente no me convencen. Alguien que sabe hacer los procesos perfectamente puede no estar comprendiendo absolutamente nada de lo que está pasando con los resultados que está obteniendo. Entonces, fíjense el valor de A, cómo cambia el valor del arco, ¿no? El valor del arco que les arroja es 9 con 53, casi 10 centímetros. Comparado con el otro, este está terminando como la tercera parte de este. Y allí ya esta figura ya es mucho más coherente, ¿no? Esto es casi el triple de esto. Y el S del arco C sería 5 por 105 grados. 14 minutos, 24 segundos. Por pi dividido por eso. Entonces, este arco de aquí es un poco más pequeño que el de acá, pero casi que es aparente, ¿no? 9,2 centímetros. Ahí. Eso sería, chicos, en cuanto a la representación. Y si R es igual, ¿no? Fíjense que estamos hablando de una esferita de 5 centímetros. Y si R es 6.375 kilómetros. Entonces, esto de aquí inmediatamente se traslada, ¿no?, al globo terráqueo. La representación que se puede hacer en el globo terráqueo, ¿no?, que allí los valores, ¿no?, van a pasar a ser gigantescos, pero las proporciones van a ser exactamente las mismas. Que yo puedo suponer este radio a la distancia que yo quiero. En otras palabras, esto de aquí resuelve todo. Si ven, no hay allí a dónde perderse. Por los radios, es incluso mejor o más recomendable suponer que R es o queda abierto, ¿no? Y trabajar solo con los arcos porque eso resuelve todo el problema. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. A ver, la siguiente situación sería cómo comprender estos ángulos, ¿no?, y esta situación específica para una situación real. A ver, entonces, para eso vamos a irnos, ¿no?, aquí. Creo que con el ERT. Resolvemos eso. A ver, ¿dónde están entonces los ángulos rectos de un triángulo esférico real? A ver, sí. A ver. Vamos a ir ubicando este globo. Aquí le manipulando, ¿no? Ese nomás ya es un ejercicio simpático. Entonces, distancias en el globo, ¿no? Ahí se puede visualizar un triángulo esférico,
si es que consideramos la línea del Ecuador como la base. Hay que tener un poco de cuidado en eso porque le puedo convertir en un triángulo esférico oblicuángulo y eso nos bota a un procedimiento muchísimo más complejo. Vamos a ver solamente los triángulos rectángulos porque ya el tiempo tampoco da para más, ¿no? Y además porque ustedes saben que todo triángulo oblicuángulo se le puede partir en dos rectángulos. En los esféricos pasa lo mismo. Entonces, ¿para qué complicarse? Fíjense este triángulo esférico, ¿no? Partiendo del Ecuador, me puedo ir por la latitud 0 hasta el meridiano. Aquí está un triángulo esférico, o al menos un ángulo recto esférico. Luego puedo subir por esa línea, ¿no? Y llegar o pasar por España. E ir al meridiano de Greenwich también. Quedémonos en España. Y luego puedo pasar, trazar la línea de España hasta Ecuador, ¿no? Y allí tienen a ver, desde aquí hasta acá. Ahí tienen un triángulo esférico. Entonces, podríamos calcular la distancia entre el Ecuador y España, solamente sabiendo la latitud de España, que es 40 grados norte. 40 grados norte es el dato de qué arco. 40 grados norte es el dato de este arco. Es decir, desde aquí hasta acá, lo que nos hemos ido son 40 grados. ¿Y qué otro dato tendría? Otro dato sería el valor de B. El valor de B iría desde aquí, desde el meridiano 0, hasta el Ecuador, ¿no? Hasta el Ecuador, que se ubica, ¿no? Aproximadamente, si le visualizamos un poquito mejor, ¿no? En la longitud 80. Es decir, el valor de B desde aquí. Que no se nos pierda el 80 y que aparezca el 0. Ahí, ¿no? Entonces es 80, fíjense. ¿De dónde se mide el 80 oeste? Desde aquí hasta el 0. Entonces, ¿qué datos tenemos? 40 grados, España, y 80 grados, Ecuador. Tengo el valor de A y de B, más el ángulo recto. Ya tengo los datos suficientes para resolver el triángulo esférico España, Ecuador y latitud, longitud 0. Latitud, longitud 0, que sería este. Por ejemplo, ya allí estaría planteado un ejercicio, ¿cierto? De ahí cogen con sus dos datos, círculo de Neper, y empiezan a resolverlo con los métodos que ya tienen. A ver, chicos, no sé si tienen allí alguna pregunta. Yendo más al norte, ustedes pueden darse cuenta que lo mismo puedo hacer en realidad en cualquier cruce, ¿no? En cualquier cruce de meridiano con paralelo. Porque cualquier cruce de meridiano con paralelo les da ese triángulo rectángulo esférico. Por ejemplo, podrían determinar, ¿no es cierto? O trabajar con un octante, ¿no? Que sería todas estas líneas amarillas grandes, ¿no? Con este primer octante hasta el meridiano 90. Si es que van hasta el polo, el mismo octante es un triángulo
rectángulo esférico. Con la característica, ya yendo al polo, ¿no? De que ese octante, al llegar aquí, con 90 grados, se fijan, ¿no? Al llegar aquí con 90 grados y partir de aquí a 90 grados, este triángulo es, o este ángulo B es recto, 90 grados. Este de aquí es recto, 90 grados. A ver, perdón, más abajo. Ese de aquí es recto, 90 grados. Y el que forma en Galápagos también es recto, 90 grados. Es decir, los octantes son triángulos esféricos en el que todos sus ángulos son 90 grados. ¿Y los arcos cuánto valen? Los arcos valen 90 grados, 90 grados, 90 grados. Es decir, en el octante todo vale 90. O pi sobre 2. Entonces, una pregunta que les podría hacer sería, a ver, ¿cuál es la característica de este trópico de Cáncer, ¿no? Si yo me acerco, veo que el trópico de Cáncer está aproximadamente, ¿no? Entre el 20, ahí para que se vea mejor, entre el 20 y el 30 norte, ¿no? Entonces, aproximadamente, yo diría que está, podríamos verlo exactamente, ¿no? Pero si yo digo, ¿cuál sería la longitud del trópico de Cáncer? ¿No? Yo podría aproximar a que ese valor es 23 grados. Si alguien dice 24, no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos, ¿no? Con valores que terminan siendo aproximados. Es decir, si a alguien le sale 40.030 y al otro le sale 40.000, estamos entendiendo que está bien. Se sabe exactamente lo que está haciendo, aunque varíe en una cantidad que siempre será mínima, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la longitud de arco del trópico de Cáncer hasta el polo? Desde aquí hasta el polo. ¿Podrían o no? Fácil, ¿no es cierto? De los 90, restamos los 23. Y con eso tengo el valor de A. Esto sería A, ¿no es cierto? Nuestro triángulo esférico ideal. Y con ese valor de A multiplicado por el radio de la Tierra, ya tendría la distancia desde el trópico de Cáncer, ¿no? Con el meridiano de Greenwich hasta el polo. Fíjense, facilito que pueden calcular esa distancia. ¿Y el radio cuánto vale? Ya quedamos, ¿no? 6.375 kilómetros. Si alguien tiene un valor diferente, no será tan diferente, ¿no? Depende de dónde haya consultado. Y se le multiplica por 90 menos 23. Alguien puede decir, no, eso no vale 23, eso vale 24. Perfecto, póngale. Multiplíquele por pi, divídale para 180. Y ya está la distancia desde aquí hasta acá. Y haciendo así, pues, es para divertirse, ¿no? Entonces, por eso les he pedido que se consigan esta bolita de espuma flex. Pero si alguien no quiere, le da igual, trabaje con una naranja. Les va a dar lo mismo. No sé si tienen preguntas, chicos. Y finalmente, esto del software, ¿no? Pueden haber software sofisticado y esto, en realidad eso más es ya de cual ustedes se vayan acostumbrando. La recomendación es que no se acostumbren solo a uno, sino que tengan diversidad, ¿no? Para el inicio yo recomiendo siempre los más simples, ¿no? Este de aquí les podría servir. A ver,
Veamos matemáticas. Vamos para Windows, ¿no? Ya, este les podría servir igual de bien, pero si quieren tenerlo instalado en la máquina, ¿no? Este es para que hagan por internet y este para que lo instalen en la máquina, ¿no? Thematics para Windows y se bajan, es gratuito, ¿no? Una vez que se bajan, tienen esta calculadorita que se pone aquí. Es una calculadora gráfica, básicamente, pero con algunas opciones para trigonometría, como pueden ver aquí. Y eso les va a permitir, básicamente, hacer aquello que estamos requiriendo. A ver, vamos a hacer dos cosas aquí. Son bastante simples, ¿no? Una vez que se abre esto, yo puedo trabajar en radianes o en grados, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden elegir directamente aquí con el botoncito. Se hace bastante práctico. Supongamos que en radianes. Y pueden hacer cálculos, ¿no? De seno, coseno, tangente fácilmente en esta hoja, usando esto como calculadora. Y en gráfica, que es tal vez lo que es más interesante, ¿no? Graficar las funciones trigonométricas o incluso las trigonométricas inversas. Veamos las que ya hicimos, ¿no? ¿Qué hacíamos? Poníamos valores de ángulo y obteníamos valores para la proyección que podía hacerse, ¿no es cierto?, en la gráfica respecto del valor de seno, coseno, tangente o de todas las funciones trigonométricas para ese valor de ángulo. Entonces, ¿cómo puedo escribir eso aquí? Tengo que relacionar el ángulo con la función trigonométrica que quiero establecer y que eso me arroje un resultado. Entonces, supongamos que el resultado que van a obtener, ¿no?, para que les funcione la calculadora gráfica tal cual, la versión que tienen que poner en la máquina, así como me descargué para Windows, ¿no? Ustedes se descargan para Android, solo ponen en Play Store y les bota la misma, le convierten al teléfono en esta calculadora. Es exactamente igual, ¿no? Pero en la computadora los teclados funcionan en inglés. Entonces, si le pongo el inglés, ya me funciona tal como está el teclado de la máquina. Ahora, si tienen teclado en español en su máquina, pues ya no tienen ese problema. A ver, función trigonométrica, para que me arroje resultados, ¿no? Necesito una variable para el resultado, voy a llamarle y. Quiero dar, a ver, valores de función trigonométrica, supongamos seno, ¿no? Entonces ahí ya le sirve esto. Porque quiero que sacar todos los valores senos, ¿no?, de un ángulo. A ese ángulo, ¿no?, pudiendo denominarle con letras griegas, le voy a colocar también como variable. Entonces, voy a obtener resultados para seno de X y voy a obtener esos resultados en Y. Pero voy a hacer para infinitos valores de X.
Eso quiere decir que voy a obtener infinitos valores de y como pares ordenados que se van a organizar dentro de un plano cartesiano y me van a arrojar un resultado. Hago clic en gráfica. Esta representación de aquí le pueden poner, ¿no?, en proporcional para que las ondas que yo ya conozco de la función seno sean más representativas, ¿no?, o más acordes con la geometría. Ahí está. Se aleja o se acerca. La función, esto no es más, ¿no?, que la representación de la función seno. Y se puede hacer un trazo de gráfica para ir viendo cómo se dan esos valores e irlos pausando, ¿no?, en el sitio que se requiera. Por ejemplo, allí estamos cerca de menos pi sobre 2, ¿no? Menos 1,5, no olviden que está en radianes, ¿no? Le pueden poner también en grados para que esto de aquí les vaya representando en grados. Pero en radianes, vemos que pasa en 0, ¿no? Y luego en pi sobre 2. Y este también le pueden coger y le pueden mover a la ubicación que ustedes quieran, ¿no? Cuando el resultado de seno de x es 1. Cuando el valor del ángulo es, perdón, del ángulo es pi sobre 2. Ahí está. Seno de pi sobre 2 vale 1. Es decir, esto de aquí les podría servir para corroborar todo lo que ocurre en el círculo trigonométrico. Y también les sirve para ir comparando, porque supongamos que quieren meter más funciones, ¿no? Y igual coseno de x. Puedo comparar la función seno con coseno. Hago la gráfica, les represento proporcionalmente, y ahí tengo en azul seno en vez de coseno. Les voy marcando y voy viendo cuál de ellas, con cuál de ellas quisiera trabajar. Por ejemplo, trabajando con coseno, ¿no?, puedo moverle al sitio que me interese, ¿no? Eso les podría ser de mucha utilidad, ¿no? Y si quiero comparar con cómo es la función seno inverso, ¿no? Es decir, si yo ya pudiera trabajar el seno, el coseno y la tangente inversa nos están sirviendo para obtener resultados. Pero ¿y qué pasa si quisiera trabajar con todos los resultados? Tendría que convertirle o ponerle en forma de función. Entonces, ¿cómo sería esa función? Esa función sería la y igual coseno inverso de la x. Va a pasar que se va a intercambiar la x por la y simplemente. Porque esto de aquí no es más que, si el coseno inverso pasa al otro lado, sería coseno de y. Entonces sería x igual coseno de y. La x igual coseno de y es la función inversa de la y igual, ¿no es cierto?, coseno de x. Entonces se intercambia, lo que ocurre es que se intercambia el eje x por el eje y. Aunque eso habrá que trabajarle ya un poco mejor en el cálculo, pero por lo pronto ustedes pueden hacer una representación de esto, ¿no? Fíjense que la onda de coseno, ¿no?, se va así, al infinito, mientras que aquí solamente se grafica parte de esa onda. ¿Por qué? Porque las funciones, ¿no?, esto ya lo tendrán que estudiar en álgebra superior y también en cálculo. Las funciones no permiten que los valores se dupliquen en el eje y, ¿no? Es decir, mientras que aquí ustedes pueden tener múltiples valores, ¿no?, de x,
y pueden irse al infinito, ¿no? En las funciones que están sobre el eje Y, solamente permite tener uno y un solo valor, es decir, no permite valores duplicados. Peor que se vayan al infinito. Para cada valor de función existe uno solo de altura. Para cada valor de X existe un solo valor de altura. Y eso se cumple solamente desde este cuarto de onda, ¿no? Desde aquí, a ver, sería esta mitad de onda, ¿no? Desde aquí hasta aquí, nada más. Pero si permitiera repetirse, simplemente es cuestión de imaginarse, ¿no? Esto se va así al infinito, hacia arriba, y esto baja, ¿no? Así al infinito, hacia abajo. Es decir, repitiendo esto, pero sobre el eje Y. Pero bueno, con que ustedes puedan sacar valores de inversos de números para que me resulten ángulos, o para que me den como resultado ángulos, es suficiente. Es decir, para lo que les sirve para las funciones, vaya, para las ecuaciones trigonométricas, para resolver ecuaciones trigonométricas, como ya hicimos algunas tareas. Eso sería, chicos, de mi parte. No sé si es que tienen alguna inquietud.